Llegaste entonces a lo de modelaje, a la universidad. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos. Gracias a Dios no había redes sociales en ese momento, ¿no? Porque ya me hubieran visto ahí en las fachas que salía. ¿Verdad que dentro de las 5 finalistas en esa ocasión? Sí, me acuerdo del traje típico que salió. Muy bonito. ¿Cómo era? Que lo describa Joel. ¿Cómo lo veías detrás de ti? Bueno, casi no lo veía más bien, porque era bien poco, bien diminuto. Y una vez me llega un pandillero y me lleva el teléfono con una llamada en línea que me estaba del líder de la pandilla y que necesitaba hablar conmigo. Ahí empezó el calvario para nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro podcast. Hoy muy feliz de la compañía que tenemos, porque aquí, como siempre, Crisia García, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy acobijada porque hoy no viene un mexicano, no viene un colombiano, hoy vienen salvadoreños. Ya ven que pocos vienen al podcast del Salvador, entonces ahora venimos de azul y blanco. Qué bien, preséntalos de una vez, entremos en materia. Entremos en Bueno, y vamos a materia conocer. Sí. nuestro podcast Así no era el plan, con una familia salvadoreña, la cual son pareja, emprendedores, quienes vinieron a este país hace unos cuantos años. Así que hoy por hoy les presento a la familia Joel Saravia y Carla de Saravia. Bienvenidos acá a nuestro podcast Así no era el plan. Y más que eso, preséntense ustedes. ¿Quiénes son? Claro que sí, porque es que queremos saber de ustedes y pues muy contento de tener la familia Saravia, pero mejor aún de todo lo que nos vamos a enterar hoy. Ahora sí. Bienvenidos y presenten para que la gente sepa de dónde vienen y bueno. Okay. Ya vamos bueno, a entrar en gracias. detalles. Mi nombre es Joel Saravia. Como dice Cris, soy de El Salvador, del departamento de Usulután. Y pues junto con Carla emigramos a este país en el año 2019. Bueno, pero hasta ahí. Pues, me presento, igual le cedo la palabra a Carla también. Claro que sí, porque queremos escucharlos a los dos. Okay. Sí, hola a todos. Mi nombre es Carla de Saravia. Soy salvadoreña, también de Usulután, de un departamento muy bonito de El Salvador. De hecho, muy caluroso, pero muy acogedor para todos los que conocen allá. Y que aquí estamos, ¿verdad? Acompañándolos y abiertos a sus preguntas, por supuesto. Como si fuera una entrevista, sí. No, que es una conversación entre amigos. Lo que sí queremos es, pues, de pronto empezar por una historia, porque queremos saber la historia de ustedes. Es así como una pregunta informal. ¿Qué los trae por acá, por Estados Unidos? Bueno, inicialmente mis inicios, por así decirlo, como les comenté, soy de Usulután. Hice mis estudios toda mi infancia en el departamento de Usulután. Estudié en el instituto de mi ciudad y en la misma universidad de mi ciudad. Mientras estudiaba, el último año de estudios, terminé y fui contratado por la misma universidad donde estaba estudiando. Pues yo andaba metido en cuestiones de locución, de la radio institucional, me encargaba de realizar las actividades dentro de mi universidad y pues vieron ahí como que la chispa que uno tiene para eso. Entonces me contrataron para la cuestión de publicidad de la misma universidad. Yo me encargaba de ir a los institutos a promover las carreras universitarias. Y así fue, creo que mi cargo se llamaba Relaciones Públicas, Mercadeo y Relaciones Públicas era el cargo que todos me molestaban porque no existía. Y cuando yo me gradué, lo crearon. Entonces todos decían que tenía preferencias por la directora de la universidad y que quería que yo siguiera trabajando ahí y que había inventado la plaza para que Joel quedara trabajando y hasta la plaza, ¿no? Entonces, y lo más chistoso que yo quedé justo a la par, mi oficina la hicieron casi a la par de la directora, entonces era bien, me molestaba mucho por eso, pero
me sirvió mucho andar en cuestiones de publicitarias, ¿no? Trabajé en radios locales, canales locales de mi ciudad, y eso pues me sirvió para tener cierta elocuencia y también me fue para promover la misma universidad donde había estudiado. Entonces me desarrollé ahí, participé en unos eventos que eran de internos que se realizaban. Ahí se elegía al best model de la universidad, al modelo, digamos, de la universidad y a la Miss UGB, me acuerdo. Entonces, a raíz de eso, fue que de ahí vino un clic que a Carla la invitaron a un evento Oh, sí, de modelaje. Ah, o sea, aquí ya tenemos una historia con spoilers y todo. sí, Ajá, yo por no ahí. sabía eso, cómo se habían conocido. A ver, Entonces fue así y bueno, la dejo hasta ahí porque esos son mis inicios. Igual vengo de una familia que trabajadora, mi mamá siempre ha sido comerciante, es originaria de una ciudad que se llama Guatajiagua, de Morazán. En esa ciudad se fabrica el barro negro, los comales, ollas, todo ese tipo de artesanía. Entonces mi mamá es originaria de ese lugar y toda la vida ha tenido ese negocio. Es más, aún a la fecha lo mantiene. Entonces, siempre he estado en el comercio, en el business. Y mi papá trabajó en una entidad de gobierno que se llamaba Ministerio de Obras Públicas y se encargaba en la cuestión de las planeaciones de dónde se va a hacer asfalto, pavimentación y todo ese tipo de cosas. Pero hubo un recorte o esa entidad cerró en mi ciudad y entonces a él lo indemnizaron y pues le dieron una buena cantidad de dinero y pensó en qué hacer, ¿no? Teníamos una tía que tenía un negocio de panadería en Morazán, en Gotera, la ciudad de ahí, y por ahí empezó aquello de que por qué no invierten esa plata en este negocio que es muy próspero. Obviamente, pues todo mundo come pan y siempre es algo que se Pues, vende a diario. Entonces mi papá por ello decidió irse por invertir en una panadería y colocaron el negocio de panadería en la casa y mi mamá con su negocio en el mercado. Entonces yo pasaba de uno a otro y por ahí me crié en ese ambiente y de ahí pues que llegué a los estudios superiores y a lo que les comenté y ahí me pauso porque ahí fue que en su porque momento ahí llegó Carlita, pero entra cuando Carla, dijo sí. andaba de aquí para allá, dije comiendo pan de un lado para otro. A ver, Es más, Carlita, ¿cómo es hasta fue a eso? vender pan conmigo más de una ocasión. No, pero no, pues nosotros entonces ya vamos a queremos llegar a esa saber. parte. Ya vamos a llegar a esa parte. Llegaste entonces a lo de modelaje, a la universidad. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos. Gracias a Dios no había redes sociales en ese momento, ¿no? Porque ya me hubieran visto ahí en las fachas que salía. Sí, era una cuestión de sí, tal cual. Los hombres elegían al más guapo de la universidad y a la más guapa de la universidad. Modelábamos, teníamos rutinas de modelaje, oratoria y todo lo demás. Y pues en ese evento realmente no me recuerdo qué año fue, pero gané y Carla, ¿no fuiste? No, ¿verdad? A ese evento No. no. Fue después a mi grabación, Carla. Fue ese evento, me vio en televisión porque se transmitía en los canales locales de mi ciudad, Ah, Pues ya hay pero Pero bastante. ya luego les Hay más cuento cómo fue la elementos. historia. Bien. Dice, no, espera, pero no, devolvámonos hay que entonces poner y una desde donde pausa. arranca Carla. Pues desde ok, arranca Carla. O sea, ya. paralelamente con la historia que nos contó Joel, entonces Carla, regrésate a esa misma época, a esos mismos tiempos. ¿Tú qué estabas haciendo mientras Joel hacía Sí, sus primeras intervenciones de modelaje y demás? Y, sí. y la Bueno, en historia. mi caso, yo igual como soy de Usulután, estudié en Usulután desde mi niñez, el kinder, la básica, bachillerato, pero luego, cuando ya fueron mis estudios universitarios, yo estudié en la Universidad Nacional, pero en San Miguel. O sea, me tocaba viajar al departamento de San Miguel todos los días para poder estudiar. Entonces, cuando conocí a Joel, ¿cómo lo logré conocer? Él andaba en esas cositas. La verdad, yo nunca lo había mirado. Él dice que ya me había mirado en muchas ocasiones, pero yo nunca lo había mirado.
Él me había visto, dicen, en otras ocasiones porque mis papás tenían un negocio ahí en el departamento de Usulután. Mi mamá tenía un negocio de motores marinos. Bueno, era una comercial, vendían electrodomésticos al principio. Ya luego mi mamá trabajó para una compañía que se llamaba Murillo Yamaha, que sea ADCB, y ellos distribuían los motores marinos de marca Yamaha. Entonces ella era la gerente general de ese lugar. Pero hubo un tiempo que ellos recortaron ciertas o cerraron algunas sucursales de algunos departamentos y una de las sucursales era la de Usulután, que iban a cerrar. Entonces, en esa ocasión a mi mamá le ofrecieron que si ella quería comprar como, digamos, una franquicia de la sucursal o de la empresa de Murillo Yamaha. Y mi mamá pues dijo sí, la vamos a comprar. Entonces, ella era la distribuidora a nivel oriental de los motores marinos Yamaha. Entonces teníamos ese negocio de la comercial y la distribución de los motores. Entonces yo pasaba literalmente después del colegio o la universidad, pues yo me iba para el negocio y ahí pasaba ayudándoles a mis papás. Él pasaba todos los días, dice, por el negocio y ahí era donde me miraba. Yo nunca lo había visto, la verdad. No, pero No te fijaste en él, entonces no, Sí. No, no pero existía para ti. le falta la parte cuando participaste en las fiestas patronales. Oh, sí, pero Oh. antes de yo empezar en la universidad, bueno, creo que todos conocemos los salvadoreños y los que no somos salvadoreños también, digamos, conocen que en algunos departamentos o pueblos se celebran las fiestas patronales. Entonces, en el caso de la ciudad donde yo vivo, porque yo soy del departamento de Usulután, pero de la ciudad de Santa María, es como un municipio de la ciudad cabecera. Entonces, yo soy de Santa María y en Santa María yo participé en la elección de las fiestas patronales como la reina. Afortunadamente yo gané en esa ocasión. Era por simpatía o no era por dinero, ¿verdad? Entonces, Yo creo que Joel la dio toda ese día. Sí, esa fue en desde esa ahí. ocasión yo era la reina de las fiestas patronales de ahí y justamente yo estaba en mi último año de bachillerato en esa ocasión. Y en el último año de bachillerato, en el colegio donde yo estudiaba, había una elección que siempre hacían también de la princesa británica. El colegio se llamaba Liceo Británico. Entonces ellos hacían una elección de la princesa británica, de ahí. Igual yo participé en esa ocasión y también gané ahí en la ¿Y elección de fuiste, la Joel, princesa ese británica. día? No, todavía no. Todavía no había todavía no. llegado todavía a mi vida. Entonces, luego de que yo gané la elección de la princesa británica, normalmente esa princesa británica siempre participaba en la elección de las fiestas patronales, pero ya del departamento de Usulután. Entonces, yo participé en esa ocasión ahí sí no gané, hubieron muchas manos peludas en esa ocasión, pero no gané, pero sí fue una experiencia muy bonita que me llevé, ¿verdad? Que dentro de las 5 finalistas en esa ocasión. Sí, me acuerdo del traje típico que salió. Muy bonito. ¿Cómo era? Que lo describa Joel. Una Hola. cosa es cómo ver. lo veía Carla. Joel, ¿cómo veías ese traje típico? ¿Cómo lo veías el traje típico? Bueno, casi no lo veía más bien porque era bien poco, bien diminuto. Pero sí era como, ¿qué? Sí, era un concepto africano el que estábamos representando, entonces mi mamá ha sido para mí mi pilar, la persona que siempre ha querido lo mejor para sus hijas, para sus hijos en general, y ella ha tratado la manera de siempre darnos todo, o sea, que no nos faltara nada. Y en esa ocasión mi mamá dijo, mi hija va a participar, le doy todo, no escatimó en gastos, o sea, hizo todo. Para decirles que mi traje típico fue fabricado específicamente en Aguachapán, con manos artesanales, o sea, fue un traje sumamente bellísimo, con plumas naturales y todo, o sea, hermoso. Espérense, yo ahorita veo a Joel así, ¿ve? Imaginando este momento. Me estoy acordando cuando estaba en esa pasarela. Ahí, así está. Sí, para Planeando hasta cómo la era que iba a llegar. Ajá, sacaron una fotografía mía con el traje típico donde en la portada del periódico donde decía Carla Quintanilla causó furor en las fiestas patronales. Entonces fue todo un escándalo. Y mi mamá tenía una amiga que ella tenía una boutique en Usulután
que era muy reconocida, era muy famosa ahí en el departamento, y ella hacía sus eventos, era una boutique donde hacía vestidos de quinceañera, de bodas, para fiestas, para todo. Y precisamente ella fue la encargada de hacerme todos los vestidos durante las participaciones que yo tuve. Y ella cada año hacía unas pasarelas de vestidos de novia, de 15 años, de graduación. Entonces, y ella buscaba a jovencitas que modelaran sus vestidos. Y en esa ocasión pues, me invitó y me dice, Carla, ¿quieres participar en el evento que voy a hacer? Pero yo quiero que traigas tus vestidos que te hemos fabricado y aparte vas a modelar algunos de 15 años, algunos de bodas y unos de graduación. Y yo dije, bueno, sí, mi mamá dijo, está bien. Y casualmente había sido en el año que él había participado de Best Model en la UPB. Entonces yo fui una invitada para ese evento y él también fue un invitado para ese evento. Entonces, estamos hablando con la farándula. Sí, entonces fue ahí donde literalmente lo conocí en persona. Yo había mirado el evento ya en la televisión donde él había participado, pero le soy sincera, a mí no me llamó la atención. Para nada. O sea, para nada. O sea, ni me fijé en él, le soy sincera, no me fijé en él. Donde sí me fijé en él fue cuando hicimos un ensayo previo al evento que les comento que hacía esta señora dueña de la boutique. Y él ahí estaba, entonces ahí sí yo lo vi, ¿verdad? Y bueno, medio me atrajo y dije yo, es el que participó ahí, pero nada, hasta ahí. Menos mal que no me había visto, ya habían de haber participado. Pero lo más chistoso era esto, ¿verdad? Que él tenía novia en esa ocasión. Un pequeño detalle. ¿Y cómo supiste que él tenía novia? Exacto. ¿Cómo supe? O sea, ¿cómo si no existía hasta ahí. Porque ahí le llamó la atención un poquito, Sí. pero ¿cómo Pero ya se sabía enteró? que tenía novia. Ajá, Yo fui ¿cómo fue? con la que era mi novia en ese momento ahí. Ah, ok. Andaba con ella en el evento y ¿Y tus ojos se cruzaban? sí, entonces me tocó, bueno, ensayábamos algunas partes, nos tocaba compartir o hacer la rutina y andaba con mi novia en ese momento, digamos, y casualmente el primo de ella, éramos amigos. Entonces vengo yo y le dije que mandó de paso al primo de la que era novia que me consiguiera el teléfono de ella, porque entonces el primo consigue el número de teléfono, me lo da, pero también lo agarra para textearle a ella, el primo que vemos. Entonces Carla supo que andaba ahí con mi novia en ese momento, pero pues de ahí logré comenzar a textear con ella. En aquellos momentos existía, me acuerdo, el Hi-Fi, que era la red social de esos años, y el MySpace creo que funcionaba. También. Pero pues de ahí todo era, tal vez se acuerdan del BB Ping o BlackBerry que había. Ajá. Entonces, del pin del BlackBerry. para esa ancestral, para esa época era y puro mensaje de texto y que tenías que recargar saldo para mandar mensajes de texto. Entonces por ahí comenzamos después a lo que le corresponde a uno de hombre, ¿no? Para ¿Y conquistar. qué pasó con la novia que tenías en esos momentos? ¿Texteabas con él? ¿Cómo era así? ¿Cómo le rendía el saldo? Chistoso, ¿verdad? Eso fue lo chistoso, pues que él mandó a conseguir mi número de teléfono con el propio primo de la novia, ¿verdad? Entonces el primo de la novia, o sea, él me pidió mi número y le dije yo, ¿pero por qué? Pero lo bonito fue que yo no se lo di, sino que él lo consiguió porque la mamá de ese muchacho vendía enciclopedias. Entonces, como yo ya estaba por entrar a la universidad, mi mamá era amiga de esta señora que vendía las enciclopedias y le había comprado un montón de libros para mí que yo iba a usar en la universidad. Entonces, y viene el muchacho, como yo no le quise dar el número a él, se lo robó a su mamá el número de teléfono mío. Entonces viene él y me empezó a textear a mí y me decía que Joel quería mi número de teléfono, pero que no se lo quería dar porque él ya tenía novia y que la novia era su prima. Entonces es ahí donde yo me di cuenta que él andaba detrás de mí, pero él tenía novia. ¿En qué momento Joel tuvo el número que el primo se lo tuvo que haber dado a él y decidió empezarte a textear
y en qué momento dejaste la novia. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo Es que tenemos llegaste perdido a ese ser el pedazo novio de está. Carla Quintanilla? Para ese tiempo todavía estaba estudiando en la universidad y, y realmente después de que la conocí ya decidí terminar, digamos, la relación, pero sí fue la culpable. O sea, Ok. mira, ya no terminé con era gemela con la que yo andaba, tenía una hermana gemela. En una ocasión me confundí con ella también porque se parecían mucho. Terminé con ella y luego empecé realmente a empezar a tratar de conquistarla, Carla, por mensajes o por irla a ver a la universidad o tratar de intentar salir con ella. Fue difícil. Sí fue difícil porque venimos de una era en la cual hay que pedir permiso para en esos tiempos pues teníamos que pedir permiso para andar oficialmente con alguien. Si querías que todo fuera bien, ¿no? Entonces era de una ciudad que me quedaba alrededor de unos 15 minutos de donde yo vivía, pero no, pues cuando uno está bicho, como decimos nosotros, joven, enamorado, eso no le importa, ¿no? Entonces, pues, Todavía recuerdo aquel primer mensaje. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué ¿Qué decía? decía? ¿Qué, ¿Qué decía ese qué decía? mensaje? Recuerdo yo que esa vez estaba yo estudiando para un parcial, para un examen de la universidad, porque yo ya estaba en la universidad cuando él me empezó a textear. Era mi segundo año en la universidad. Entonces, quizás eran como alrededor de las 9:30 de la noche cuando me cayó el primer mensaje. Y yo, ¿y quién diablos me estará escribiendo a esta hora? Y ya vi que decía, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y yo, ¿y quién será? ¿Y quién será? ¿Verdad? Y yo solo contesté, hola, y me dice, soy Joel. Y yo, ¿qué Joel? Yo ni me recordaba quién era Joel. Y ya de ahí me empezó a decir que era el que había participado en el evento, que habíamos modelado juntos y que no sé qué, y ya. Y ahí me acuerdo que todavía él me preguntó que si podía irme a recoger a la universidad el siguiente día. Y como a mí ya me había flechado, la verdad. Vos dijiste, yes, yes. Sí, ajá, entonces Cayó, vengo y le cayó. dije yo que sí. Cayó redondito. Bueno, yo no tenía carro, pero como ves que en la universidad, entre amigos y todo, le dije a un amigo que me prestara su carro para poder ir por ella. Y me acuerdo que no tenía ni aire acondicionado el carro en el que fui a traerla, pero como que ya en esos momentos cuando estás enamorado no te importan esos detalles, sino que estás como que la meta es llegar, ¿no? Y conquistar y usar lo que los hombres tenemos para, ¿verdad? Pero sí, Oiga, Oiga, sí, Ella no, al fue algo muy alcance. bonito, la verdad. fue bonito. ¿Y a los cuántos tiempos ustedes se casaron? Bueno, fuimos novios alrededor de 8 años. Fuimos novios Ok. 8 años. Eh, la verdad, bastante bonitos los 8 años porque pudimos construir una relación bastante sólida. Aprendimos a conocernos muy bien. Yo, por ejemplo, a él sé cuando está enojado, sé cuando está triste, sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta. Entonces, siento que nos aprendimos a tener una relación muy estrecha, muy cercana, o sea, convivimos mucho tiempo, llegamos a construir juntos muchas cosas que creo que nos han enseñado en la vida a poder ir haciendo las cosas bien. Porque desde que empezamos a ser novios, y que sí costó, la verdad, le diré, porque como él dice, le tocó ir a pedir permiso y ese permiso pues fue negado, ¿verdad? Entonces, pero más sin embargo, Fue la negado. inscripción ahí siguió, ¿verdad? sí, el papá, fui y platiqué con el papá. Y te Por dijo, no, gracias. ese mismo hecho de andar en los medios y todo te facilita un Sí. poco, no pierdes el miedo de hablar y lo más feo es que te puedan decir no, pues. Entonces fui, me acuerdo, ellos tenían un taller mecánico y el hermano siempre hacía esto mismo que nosotros hacemos ahora. Y fui donde el papá y le dije de que había llegado para pedirle permiso, quería ser el novio de su hija. Pues él me acuerdo que me dijo, ¿y vos qué haces? ¿Y vos a qué te dedicas? ¿O qué sos? Entonces, como obviamente pues no me conocía ni nada y eso de salir en esos eventos era común que te vieran, ¿no? Entonces tal vez él en su momento pensaba de que
uno, pues era que tal vez lo quería molestar a su hija. Yo sé, hoy como papá, digo yo, puede que solo quiera molestarla y ya, ¿no? Es decir, era muy protector. Entonces sí me dijo que no, que pues me dedicara a trabajar y que después hablara con él. Sí. Entonces me batió literalmente esa vez, pero estaba el otro lado de la moneda, que era la mamá, y era lo contrario, ¿no? Pero siempre siento que es difícil al principio cuando, en el caso de los padres, como les digo ahora que somos papás, saber a quién le vas a dar, ¿no? Tu hija, o darle aquello de que sí está bien, puedes andar con ella. Más que antes, pues eran tiempos, por lo menos en nuestro país, eran tiempos pues feos, difíciles, y, y eso costaba, ¿no? Pero sí, poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, me fueron conociendo. Yo no, la verdad, él me dijo no, pero fue para mí un sí, porque seguí, ¿no? Seguí insistiendo, insistiendo, hasta que pues él me veía en veces en la casa y no, pues ando como de visita y ya, ¿no? Pero sí, la mamá era más dócil. Sí, él lo logró endulzar con un pan. Como ellos tenían panadería y mi Sí. papá, bueno, bien dicen, ¿verdad? Que el amor a veces entra o por los ojos o por el estómago. Pues en este caso creo que a mi papá le llegó por el estómago, porque recuerdo yo que él, bueno, siempre seguimos siendo novios, aunque mi papá había dicho que no, éramos novios a escondidas. Mi mamá sabía, pero mi mamá era como que lo miraba a él como quien dice, este muchacho no es tan malo, lo miraba a él en los canales de televisión porque él trabajaba en un canal de televisión allá y me decía, ese muchacho te va a dar problemas, mira cómo le llaman las muchachas, mira cuántas muchachas andan detrás de él, vos querés meterte a problemas, o sea, la mamá siempre dando los consejos y viendo, digamos, más allá en ese caso. Entonces, y yo decía, no, yo ahí terca y terca y terca insistiendo. Pues él llegaba al negocio, ¿verdad? Y mi mamá solo lo veía y yo lo único que a veces le decía a mi mamá, como yo viajaba hasta San Miguel y ya esto ya eran 3 años literalmente que estaba yendo a la universidad y yo le decía, mami, si yo quisiera hacer algo malo o hubiese querido, o sea, tiempo he tenido de sobra. O sea, viajo todos los días para allá, todo el día allá, o sea, si yo quisiera fuera o no fuera a la universidad, ¿verdad? Y les mintiera a ustedes, pero yo quiero que ustedes me den esa confianza, o sea, él ha venido a pedir permiso, o sea, que queremos hacer las cosas bien, no escondidas, y como que por ahí me la fui llevando y ella fue aceptando un poco. Y ya luego, pues él ya iba a la casa de vez en cuando, ¿verdad? Y ya mi papá medio lo miraba, serio, enojado, ¿verdad? Que no mucho le gustaba, pero ahí. Pero donde sí lo enamoró fue llevándole una torta de pan. Que hasta a mí me mintieron en esa ocasión y me dijeron, te horneé este pan. Y yo feliz y enamorada porque dije, yo tengo un chef que me va a cocinar pan. Lo chistoso es que a los años me di cuenta que esa torta de pan la había hecho su hermano y que él solo podía hacer unas bolitas así chiquititas de masa. Pero Interesante. Si teníamos el negocio de panadería, nunca me gustó hacer pan, la verdad. Yo me encargaba siempre tuve eso de publicidad. Entonces yo le decía a mi papá, yo trabajaba en la universidad y cuando aperturaron ellos la panadería, que compraron horno industrial después de pasar de tener de leña, porque pues algunos Sí. sabrán de eso. Entonces empezamos con el industrial y yo tenía eso, ¿no? De que le digo, hay que hacer unas rutas de pan. Entonces le dije yo, tengo en mente algo, lo quiero hacer, pero necesito que me hagan pan en la madrugada y que me ordenen pan caliente, porque quiero ir a vender, pero pan recién horneado, pan caliente. Entonces, lo que hice, mandé a hacer unas hojas volantes y a una ciudad que está cerca de Usulután, les puse a partir de mañana. No sé si ustedes se recuerdan de que había una caricatura que decía de Superpan, que le decía Sí. levadura, levadura, dame más musculatura, dura, dura. Algo así decía la frase de la caricatura esa. Pues a mí Sí. le pusimos Superpan a la panadería. Entonces, muchos nos decían, no, me molestaban por eso mismo. Entonces, Sí. venga, le pusimos Superpan a la panadería, hicimos los flyers
y los fuimos a repartir a una colonia de una ciudad aledaña donde nosotros vivíamos. Entonces distribuimos alrededor de unas 3 colonias, todos los panfletos, y les pusimos que al siguiente día, a las 4 de la mañana, íbamos a llegar con el pan francés caliente. Hicimos la prueba piloto con mi papá, nunca había hecho pan en la noche para saber, porque como hay tiempo de crecimiento de la masa, entonces él nunca había hecho pan para saber si podía, a qué hora lo podía hacer para que quedara justo, ¿no? Entonces le llegaron al Claro. punto y me fui esperanzado a que la gente iba a salir con la regalazón de flyer que yo había hecho. Sí. Empecé le compré una bocina, un parlante al carro de mi papá y un amplificador, y en la radio hice una grabación que decía, no me acuerdo, super pan, ya estamos acá, puede salir, y pan francés caliente, tantos panes por la cora, y bla, 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 y le ponía música y así. Y empecé la ruta en la colonia, y lo más sorprendente para mí, que solo logré hacer como unos 2 pasajes y se nos acabó el pan. Wow. Entonces, fue increíble la aceptación. Después mi papá admirado, empezó a hacer mucho más pan. Eso fue el auge, digamos, para que el negocio creciera, el negocio familiar. Y de ahí a la ciudad compró otro carro, ya mandábamos 2 rutas al mismo lugar, y así les ayudé a crecer a mis papás el negocio. Lo chistoso era, en veces yo pasaba por lugares en los cuales me veían a mí que andaba manejando el carro, me bajaba del carro, vendía el pan, y luego que a las 8 de la mañana yo iba ya bien vestido al trabajo, Sí. a la universidad, y en ocasiones me encontraba estudiantes o gente conocida que me veían vendiendo pan y luego me veían bien en la oficina. Entonces me acuerdo bien de una anécdota que iba entrando una vez y dijo, ve, creído y vendiendo pan, dijo alguien cuando yo iba entrando a la universidad. Entonces lo escuché y me regresé, ¿verdad? Y como andaba, cuando siempre que vendíamos el pan, me quedaba el dinero, pues, de toda la venta, ¿no? Entonces vengo y Sí. me regreso y le digo, levantate y enséñame cuánto dinero andas en tu bolsa, le dije yo a la persona esa. Y los grupos de amigos le empiezan a decir, vaya, responderle, levantate más, que no sé qué. Y le sacaron, le abrieron, le metieron las manos en las bolsas y le sacaron, no andaba nada. Y vengo yo y le digo, y me saco el dinero, va. Mirá, le digo, por andar vendiendo pan, ¿cuánto dinero anda? Santo remedio, y de ahí el bullying terminó, ¿no? Pero siempre he sido, no me ha importado eso de qué van a decir por andar, pues, ganándote la vida. Y me acuerdo eso, me tiene bien Sí, marcado, porque le ayudé mucho a mis papás en ese sentido. Después hicimos muchas rutas, ya nos íbamos a los demás municipios, y en algunas de esas veces hasta Carla me acompañaba a andar vendiendo pan en las mañanas. Entonces por ahí más o menos. Y yo quisiera devolverme un poquito. Quisiera como hacer un paréntesis allí, quisiera escuchar más como de los sueños que tenían en ese momento, porque todos tenemos una expectativa de vida en algún momento de nuestras vidas, una Sí. expectativa de qué va a ser nuestro futuro. Algunos lo alcanzan a visualizar completamente, otros no, otros lo van creando con el paso del tiempo. Eh, los dos puntos están bien. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida hasta los 50 años, que encontraron un objetivo y de allí encontraron un proyecto y ya, hicieron su vida. Pero hay otros que han soñado y lo han ejecutado. Entonces quisiera como escuchar en esta ocasión a Carla, qué eran los sueños que tenía en ese tiempo, si recordaba. Bueno, creo que como todos, bueno, tal vez como todo, en mi caso yo siento que todos quisiéramos pues anhelar llegar al sueño que quizás como desde niña yo tuve. Em, yo veía el esfuerzo de mis papás, en este caso de ambos, de mi papá y de mi mamá, y decía, yo tengo que cumplirles, tengo que hacerlos sentir orgullosos. Y en esa época mi mayor meta era culminar mi carrera universitaria. Entonces decía yo, no importan los desvelos, no importan las madrugadas,
Yo habían días que no dormía completamente, quizás pasaba toda la noche estudiando y al siguiente día, pues literalmente yo tenía que viajar desde las 4:30 o 5 de la madrugada para poder llegar a mi primera clase, que era a las 6 o 6:30 de la mañana a la universidad. Entonces decía yo, todo este esfuerzo que estoy haciendo no va a ser en vano. Entonces siempre una de mis metas era culminar mi carrera universitaria, trabajar de ello, porque amo mi carrera. Es algo que hoy en día pues no la estoy ejecutando, pero mi carrera para mí era lo más importante, lo más principal, y por la bendición de Dios y por la bendición de mi madre y mi padre lo logré. Lo Qué bien. logré graduarme de licenciada en laboratorio clínico. Siento que fue un privilegio para mis padres y me siento honrada y orgullosa de haberla culminado con un honorífico en esa ocasión. En El Salvador, el CUN honorífico significa que o se obtiene de las personas que, bueno, en la Universidad Nacional era el que nunca había bajado en ninguno de los años de la nota de 8. O sea, esa era, no tenía que yo haber bajado en ninguno de las puntuaciones de 8 durante toda la carrera universitaria y nunca bajé de un 8. Qué Entonces bien. me gradué con honores de la universidad, mis papás felices, orgullosos, yo igual. Estaba en mi último año, recuerdo, de la universidad y yo ya estaba trabajando en mi carrera, trabajaba ad honores, se llamaba en el hospital cuando uno va y puede trabajar pero no le pagan. Pero para Ok. mí era una felicidad porque estaba ya en una institución grande, ¿verdad? Estaba adquiriendo, no me importaba que no me pagaran. Lo importante para mí era agarrar la práctica, era poder obtener mayor experiencia y gracias a Dios la obtuve. Luego, el otro sueño que tenía pues era poner un laboratorio clínico. No logré a ciencia cierta ponerlo como algo propiamente mío, pero empecé a trabajar con una sociedad de médicos en donde ellos abrieron toda su confianza hacia mí, vieron mi potencial, vieron la clase de persona que yo era, la clase de profesional que yo era en mi rama y confiaron a ojos cerrados en mí. Me dieron toda su plata y me dijeron, aquí está a tu disposición, monta lo que tú quieras. ¿Dónde está Wow, qué uno por bien. ahí que me hable así? Sí. Entonces lo hice, le armé todo el laboratorio clínico, construir, bueno, había un terreno de que era de uno de los médicos socios y él dijo, yo pongo este terreno, lo van a votar por completo y lo van a hacer, tú di cómo lo quieres. Entonces se hizo a mi Wow. modo, hice los planos, no soy arquitecta, pero hice los planos a como yo lo quería, el laboratorio. Tenía todas sus áreas, busqué equiparlo de la mejor manera. O sea, logré, digamos, una de las metas que yo quería y gracias a Dios ese laboratorio hasta hoy en día sigue en marcha, ¿verdad? Qué Entonces bien. fue uno de los propósitos o de las metas pues que yo tuve en mi vida y gracias a Dios logré hacerlo. Y casarte Y claro, con después el, vino con el eso. best model. Claro, Después, de lo que ya había después vino visto. eso porque durante todo ese proceso, pues él estaba ahí, ¿verdad? En mi vida. Yo me encargué de hacer de todavía los signs, Él la me hizo rotulación de laboratorio. todo, sí, o sea, era un complemento, pero también había algo muy bonito que era lo que yo les decía a ustedes, que fomentamos una relación de noviazgo muy bonita con él. Antes de casarnos, nosotros ya teníamos un negocio. Empezamos Bien. con el negocio de lácteos, de productos lácteos. Nosotros tuvimos nuestro primer negocio como novios. Dijimos, nos inventamos los dos qué hacer porque queremos nosotros empezar a ahorrar y tener plata como para cuando ya nos casemos, tener todo lo que es necesario y no estar esperando de dónde nos van a venir, ¿verdad? Sí, hacer las Entonces, cosas como al derecho, no al revés.
Correcto. Que Entonces, llegan los hijos y luego a ver qué pasa. sí, Exacto. entonces de novios logramos tener nuestro primer negocio juntos, compramos nuestro primer carro juntos, eh, y el negocio que pusimos pues era de productos lácteos, se llamaba Lácteos Mi Pueblito, lo pusimos en una ciudad cerca de Usulután, nos fue sumamente bien. Después de ese negocio que pusimos, pues yo trabajaba en el laboratorio clínico, él tenía también parte de lo que hoy hace aquí, pero también hacía allá y se encargaba del negocio. Entonces, ya luego cuando ya nos casamos y todo lo demás, lo bonito es que cuando nos casamos nosotros ya teníamos todo lo de la casa. Ya habíamos comprado refrigeradora, una cama, una televisión, una cocina, o sea, teníamos todo literalmente. Entonces nosotros cuando nos casamos llegamos y la casa ya estaba equipada Ujú. porque todo lo habíamos ido comprando despacio, despacio, despacio. Lo guardamos donde una tía de él. Comprábamos la refri y decíamos, ok tía, denos el permiso de tenerla aquí guardada, vea, mientras nos casamos y ahí estuvo. Compramos la lavadora y la guardamos ahí. Entonces fuimos haciendo las cosas así bien y ya cuando nos casamos pues literalmente ya teníamos todo listo. No, pues ya estaba todo hecho. Entonces Sí. ahora quiero devolverme porque nos has contado cómo ha sido el desarrollo de tu vida y todo eso, pero en sí preguntarte en cuanto a los sueños que tenías, porque obviamente estabas en la panadería familiar, pues supongo, así como lo cuentas, iban muy bien, pero cuando no es lo de uno, no es lo de uno. Exacto. Sí. Entonces, ¿cuál era tu sueño y también el por qué hacías locución y por qué estabas en medios de comunicación? Yo pensé que en algún momento iba a ser, más bien, tuve dos sueños. Quería ser en su momento presentador de televisión nacional y quería ser docente, pero uno se me truncó cuando después de ser universitario y quedar trabajando en la misma universidad, me di cuenta cuánto ganaban los docentes y ahí Y luego se terminó. dio cuenta de lo que ganaban los presentadores y tampoco. Creo que fue tu problema también, ¿vea? Sí, cuando me Entonces, di cuenta sí, también. y yo creo que ese mundo nadie, los de afuera piensan que el que está ahí gana. Me acuerdo que hasta iba a una radio de mi ciudad que se pagaba 2 coras o 50 centavos por hora por estar locutando. O a ti era, yo soy el locutor, me conoce todo el mundo. Esa era ya tu ganancia, Y supuestamente, comías ¿no? gratis donde te reconocían. Ajá. Entonces, y eso no me llenaban. Sí era como que bien, pero luego no. Entonces, uno de mis sueños pues fue en su momento terminar mi carrera universitaria. Yo me gradué de licenciatura en computación. Después estudié, no la terminé, maestría en diseño gráfico y estudié unos técnicos en diseño gráfico. Viajaba hasta la capital, hasta San Salvador para estudiar y eso sí me gustaba. Entonces, eh, lo, yo cuando viajaba a San Salvador, mi primer préstamo de dinero, yo lo hice para hacer un car show en la universidad donde trabajaba. Yo iba a San Salvador y me gustaba mucho la cuestión de los eventos, del montaje de eventos, porque Ujú. también lo realizaba como universitario, me encargaba de todas las actividades de ahí. Entonces iba a San Salvador y veía los grandes car shows, pero a mí me gustaba que veía todo el ambiente, pero veía el comercio, veía que el que estaba ahí había pagado por entrar al car show, el que llegaba a Veía su cómo la carro. platica daba vueltas. Entonces, yo iba con unos amigos, pero los amigos iban por sus carros, por ver los carros. Yo sí, iba por ver los carros, pero yo iba por conocer a quién lo organizaba el evento. Y me acuerdo que fui esa vez y yo fui y el evento, pero luego me fui a buscar el cerebro de todo ese montaje. Me acuerdo que hablé con él y le dije que me gustaba su evento y lo quería hacer en mi ciudad. Entonces me dijo, sí podemos, pero yo sabía que en ese momento, si Joel Sarabia de ese momento, del 2008, hacía un evento en su ciudad, no iba a llegar ningún carro. Pero si lo hacía el que lo hacía en la capital y yo le pagaba porque fuera a hacer un evento a mi ciudad, él iba a llevar a su team, toda su gente, ¿no?
Entonces le dije que cuánto me cobraba por hacer un car show en mi ciudad. Y me cobró $3,000 por hacerlo. Pero aparte de los $3,000, pues tenía que buscar el lugar y los trofeos, porque se hacen trofeos, Ujú. se contratan jueces y bueno, toda la jugada que era ahí. Entonces hice mi primer car show y los contraté a ellos, fueron a mi ciudad y lo hice en la universidad donde trabajaba. Hablé con el hijo del dueño de la universidad, le dije lo que quería, por ahí conseguí el patrocinio del parqueo de la universidad, me dio el parqueo de la universidad a cambio de salir como patrocinador oficial. En ese momento le puse Auto Show, nada más. Entonces me dio el chance, hice mi primer evento, pero no recuperé la inversión. Sí, fue Ok. saldo negativo, pero sentí que me faltaba experiencia, que no la tenía y que obviamente pues era mi primera vez, nadie me conocía. Entonces fue un éxito el evento como tal porque eran carros de exhibición, carros cuidados que pues no era común que llegaran. Entonces ahí empezó, eso era un hobby nada más, pero nunca ha sido algo como que de qué vivir, ¿no? Y hasta Sí. la fecha aún lo hago, solo que ahora a una escala mucho más grande. Ahora sí, cuando Joel Sarabia va a hacer un evento, sí llegan los carros, sin contratar al que tuve que pagar ese derecho de piso Sí, mucho es que tiempo. se aprende en el intento y creo que son varias cosas que uno tiene que reconocer. Muchas veces uno cree que perdió, pero realmente se ganó Sí, porque ya entendiste directamente cómo se hace el negocio. Y también le preguntaba acerca de los sueños porque es precisamente eso es lo que aprendemos de la vida. A veces pensamos que así como creemos el sueño, pues que ese era el plan y nos damos cuenta que así no era el plan, que salían las cosas diferentes y que nos enfocamos hacia otro, otro rumbo, pero la meta viene siendo la misma, sí, sí. simplemente que en el camino vamos cambiando algunas cosas, pero la meta es la misma y en algún momento nos detenemos, pensamos y nos damos cuenta que esa meta inicial ya la superamos y no nos dimos cuenta en qué momento. Y hay gente que se siente frustrada por no haber logrado hacer algo que se imaginó y resulta que si se detiene un momento y coloca en contexto todos los logros que ha tenido, resulta que lo que estaba pidiendo era muy poco a lo que tiene. Entonces, cada vez que nos preparamos, cometemos errores en negocios, cometemos como esas imprudencias al lanzarnos, pues eso es parte de la vida, lo que hay que resolver y de lo que hay que aprender. Y al final todo eso es la esencia de lo que nosotros somos, de lo que tenemos y las capacidades. Porque ahí se nota, ahí logro ver en la historia de ustedes, que es muy bonita, que se han preparado durante mucho tiempo para ser lo que hoy son. O sea, hicieron muchos intentos de proyectos y aún así les fue bien en cada uno de esos intentos. Entonces, lo que ustedes son hoy no es gratis. O sea, no es de que no, es que yo voy, armo un negocio y ya. O sea, y Ya. mira, yo monto un negocio y mire cómo funciona. Es Sí. que para que funcione así tiene que haber muchas pruebas atrás. Y eso es prácticamente lo que ustedes han mostrado. Pero todavía no hemos llegado a Estados Unidos. No, no, bueno, me falta que esa vez hicimos ese evento, después Sí, eso lo hacía así como paulatinamente. Llegué a hacer eventos de comedia, eventos de entretenimiento, pero lo que les comenta Carla, tuvimos negocios de lácteos. A la misma vez, en esa ciudad del tránsito, a la par, llegó la oportunidad que quedó libre el local que teníamos. Y en El Salvador era muy común lo de las pacas de ropa usada. Entonces pusimos un negocio también a la par del lácteo, y me acuerdo que le pusimos el baratazo y comprábamos pacas de ropa americana usada. No había ninguna sucursal en ese lugar. Y entonces decidimos invertir en otro negocio más y agarramos el local y pusimos venta de ropa americana así por paca. Comprábamos las pacas y el día de la inauguración eso fue una locura. Siempre hemos tenido eso de que los primeros días de los negocios reventamos y compramos las pacas, la gente como garduña a 2 coras, a $1 las piezas y nos duró
algo ese proyecto, y a la misma vez en la esquina, los mismos dueños de toda esa cuadra, salió el local de la esquina libre, y como mi madre vendía artesanía, yo le dije a mi mamá que íbamos a poner un negocio de artesanía. Entonces pusimos un negocio de artesanías, mi pueblito se llamaba, ¿no? Sí. Artesanías, mi pueblito. Íbamos hasta Guatajiagua, la ciudad de mi mamá, en el pick-up, a comprar las ollas, los comales, muchas cosas, todo lo que tiene que ver con artesanía, y pusimos el negocio de artesanía. Entonces teníamos 3 negocios. Dice nosotros los grandes empresarios en ese momento, pero a pequeña escala, pero vendíamos, era exagerado. Entonces, y después de eso, aperturamos una segunda sucursal del negocio de lácteos en el departamento de Usulután, en la cabecera, en el propio centro de nuestra ciudad. Entonces llegamos a tener todos esos negocios, y en mi carrera hay un equipo de fútbol que se llama Luis Ángel Firpo en mi ciudad. Uno de mis mejores amigos, la familia de él, compró el equipo de Primera División de El Salvador, y me buscó por lo mismo, que yo le llevaba la publicidad a sus tiendas, a sus supermercados. Yo me encargaba de la rotulación de supermercados de ellos. Cada sucursal que abrían yo se la rotulaba, y él me buscó cuando agarró el equipo de fútbol, que lo llevó para la ciudad de Usulután, y que yo me encargaba de la publicidad del equipo de fútbol. Entonces yo me encargaba de las vallas publicitarias del estadio, me encargaba de los artes, de las redes sociales, de todo. Y a la misma vez teníamos los negocios y éramos prósperos, íbamos muy, muy bien. De ahí la Hasta, última, perdón, hasta que, ¿qué pasó? antes nos falta otro negocio más. Nos surge la idea de poner una Interesante. pantalla de publicidad LED, de comprar una pantalla de publicidad LED. Pusimos una pantalla de publicidad LED que teníamos la gran ventaja, en mi caso, por andar ahí metido en tantas cosas. Somos muy conocidos en nuestra ciudad, y logramos los permisos para colocar esa pantalla de unos 5 metros por 4, una enorme pantalla. Entonces la pusimos a la par del negocio. Entonces, sin querer, yo visualizaba, porque en veces yo me sentaba, pues estábamos en la calle principal de la ciudad, y yo me sentaba y veía que el tráfico iba a vuelta de rueda, y pasaba muy despacio. Y en una de esas vi que la pared que nosotros estaba, y quedaba justo donde el tráfico iba, y quedaba la pared del negocio libre, no tenía nada. Y se me ocurre aquello de que aquí quedaría muy bien una pantalla publicitaria o un banner. Claro. Y empezamos aquello de la chispa se nos metió que queremos una pantalla de publicidad LED. Y hasta que la compramos, sacamos los permisos, que fue algo que por después el lugar donde la pusimos nos quería cobrar renta el dueño de la propiedad, porque quedaba supuestamente adentro de su terreno, y él le rentaba un supermercado que se llamaba Super Selectos, que son grandes ahí, y nos querían cobrar renta por poner el pilar, ¿no? Ahí logramos que el pilar quedara justo afuera de su propiedad, y la gente de la alcaldía nos ayudó mucho. Nos dijeron, ustedes no tienen que pagar nada, simplemente los impuestos a la alcaldía. Total, después de todo eso, pusimos el negocio y ya estaba la pantalla de publicidad. Entonces, logramos hacer eso, llevar cierto modernismo a la ciudad donde estábamos. La gente pagaba por anunciarse en la pantalla, y teníamos todo eso. Hasta que, como dice Crisia, un mal que padecimos en nuestro país, las maras. Entonces, una vez en nuestro lácteos, teníamos un punto, vecino se llamaba, las cajas de crédito, los sistemas Fede Crédito de Usulután, veía que el negocio era próspero y nos ofreció poner un punto en el cual la gente podía cambiar remesas, hacer depósitos, pagar recibos, muchas transacciones. Entonces teníamos eso ahí. Y una vez me llega un pandillero y me lleva el teléfono con una llamada en línea que me estaba del líder de la pandilla, que necesitaba hablar conmigo. Entonces me dijo de que tenía que pagarles renta por funcionar el negocio, y que si no, nos iban a matar. Así se hablaba allá, ¿no? Ajá. Y ahí empezó el calvario para nosotros, en ese sentido.
empezó el acoso de las pandillas, vieron que pues teníamos negocio aquí, negocio allá. Yo andaba, siempre hacía esos eventos y era un hobby, me conocía mucha gente. Empezó eso, ¿no? Tocaba uno pagar la renta, en veces llegaba a fin de año les tenías que pagar aguinaldo. Si tenían un problema con un abogado de alguien, de un pandillero, llegaban, ayúdanos porque queremos sacarlo, necesitamos tanto. Después vino familia, necesitamos quesos, danos quesos para ellos. Y ya era una cosa No, constante. insostenible. Sí, íbamos a la policía. Al salir de la policía nos llamaban, ya sabemos que fuiste a la policía, ponernos denuncia, ahora te va a ir peor, hasta que mataron un primo de ella, que trabajaba con nosotros, y ahí fue lo que ya era como que después, si no sigues, si no das, nos iban aumentando la renta cada vez más, si ya no pagas, pues vamos con ustedes. Mataron a este empleado de nosotros y eran los tiempos más difíciles en nuestro país. Jamás pensamos que iba a haber un cambio en nuestro país. Todo era algo Avanzando y para atrás, para siempre, atrás, para siempre, atrás. siempre. Y nunca pensamos que esto iba en su momento como está en nuestro país ahora, que cambió. Por ese mismo equipo que le comento que yo me encargaba de la publicidad de él, yo no tenía una visa para viajar a este país. Mi esposa sí la tenía, pero había vencido la visa de ella. Y por medio de mi amigo hizo una gira el equipo de fútbol para ir a San Francisco. Entonces, este es un gran amigo que le debo muchas cosas. Me dijo que me iba a incorporar en la planilla de los que iban a venir y yo iba a venir a cargo del equipo y que fuera a hacer el trámite a la embajada. Entonces fui con él, me dieron la visa para ir, viajé a San Francisco con este equipo de fútbol y me encargaba de toda la publicidad del equipo de fútbol y logré venir y luego regresar, no me quedé y se puso las condiciones feas. Fui por mi cuenta a solicitar la visa, fuimos los dos juntos con los negocios de respaldo y sí nos aprobaron la visa a los dos. Después, en todo ese tiempo en lo que estaban los negocios, yo viajaba también aquí y 2 meses, 3 meses trabajaba y luego me regresaba y tenía esa rutina. Todo lo que ya les comentamos, los negocios y todo, mientras viajaba y los negocios corrían allá y pasó ese suceso y entonces después cuando ya decidimos emigrar del todo porque estábamos expuestos a que cualquier cosa pudiera suceder, vendimos todos nuestros negocios y nos quedamos solo con las pantallas LED que quedó funcionando porque sí facturaba. No necesitaba nada, simplemente Ajá. Sí. poner los spots, los contratos y eso funcionaba. Nos mató ese negocio la pandemia y ya nadie se anunciaba porque pues cómo, ¿no? Nadie salía. ¿Quién lo iba a ver? Entonces nos tocó venderla estando acá, gracias a Dios la logré vender, ahora sigue funcionando y ese Ahora te fue, arrepientes de haberla vendido. sí, Pues sí, sí, claro. porque ahora pues el país es diferente, mi ciudad ha crecido Enorme. muchísimo y mi amigo, vea, muy buena inversión, él aún la tiene, la mantiene y el negocio funciona. Pero bueno, así fue nuestra historia hasta allá, hasta que por esas circunstancias decidimos emigrar hasta acá y venirnos, dejar todo lo que habíamos construido, venderlo y nos venimos. Y sabes, Edward, que hace poco me enteré que cuando Carlita llegó acá me pidió trabajo y dice ¿De que yo no verdad? le di. ¿Y no le diste trabajo? No, Sí, dice No, que es me que fue, llamó. parece que necesitaba licencia, Carla. sí. No, sí, dice que, pero yo no sabía. Hace poco me contó y me dice, Ajá. ¿sabe que cuando que yo le llamé para pedirle trabajo y usted me dijo que necesitaba licencia? Casualmente cuando venimos a este país, Sí. bueno, el plan en sí no era quedarnos, definitivamente. El plan era nada más como esperar a que las aguas se amansaran, como decimos, ¿verdad? Allá, la situación que literalmente habíamos vivido y regresarnos. Pero estando aquí, todavía quizás como a los 2 meses, ¿verdad? De todavía estar acá, o de haber llegado acá,
nosotros continuábamos recibiendo llamadas, mensajes que nos amenazaban, que si volvíamos allá, pues nos iba a pasar de todo, ¿verdad? Entonces, y a raíz de eso, pues dijimos que vamos a ir a hacer allá si allá no cambia el país y a lo que vamos a llegar es que uno o nos maten o nos pase algo, ¿verdad? Claro. Máximo que ya había nacido mi hija nació allá en El Salvador, Sí, entonces no queríamos pues llegar a vivir o Exponer. a llegar a una situación que en realidad pudiese ser sumamente lamentable, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos aquí, justamente al segundo día de estar aquí en este país, empecé a trabajar y empecé a trabajar no en lo que yo normalmente deseaba hacer, no en lo que a mí me gustaba hacer. Aquí en claro. este país literalmente los títulos no valen, ¿verdad? A Mm. menos que en realidad se puedan validar, pero para eso pues tiene que haber un proceso bastante largo. Y a lo que venimos pues literalmente era a trabajar, a luchar, ¿verdad? A tratar de salir adelante. Y al segundo día pues empecé a trabajar y mi primer trabajo fue en el área de la limpieza. Así que Aunque Cristian no le dio trabajo. No, sí, no, no me dio trabajo. Empecé a trabajar en el área de la limpieza con una señora que pues aprecio bastante. Ahí le recuerdo mucho porque sí llegué a trabajar quizás alrededor de casi un año con ella, pero a través de una situación personal que ella vivió, el trabajo pues le iba bajando mucho y ese era el motivo del por cual yo andaba buscando trabajo y fui a pedir trabajo a Kling, pero Kling me cerró las puertas. ay, no, qué tragedia, qué pena. Sí, Viendo. justamente pues ella estaba buscando a alguien, pero sí requería que tuviera licencia de aquí y yo tenía mi licencia, pero era la licencia de El Salvador que tenía vigente. Todavía yo no había logrado sacar la licencia de aquí, entonces no me quiso dar trabajo por ese motivo. Bueno, para ir cerrando, quisiera que les contara a todos quiénes son hoy, ya, cuál es el Uy, negocio que tienen y dónde están ubicados, Sí. ya, y en que qué si ese ciudad, fue el plan también, poner y acá que si los ese fue el... con printing. ¿Era el plan? Supuestamente, bueno, venimos en el 2019, del 2019 al 2024 nos dedicamos a trabajar día y noche, en el día en nuestros trabajos de planta, si podemos decirlo, horario de 8 a 5, y en su momento decidimos invertir en una máquina de bordar, la cual la pusimos en nuestra casa y empezamos de esa forma a vender piezas bordadas. De a poco la demanda fue y fuimos creciendo en cuestiones de pedidos y en nuestras vacaciones íbamos a disfrutar, pero a la vez nos preparábamos en otras cosas, en otras áreas. Yo saqué cursos para aprender a hacer sign de neón, sign en acrílico, a saber qué tipo de máquina usar. Toda la escuela que ya ustedes escucharon, que vivimos antes, Sí, la pusimos en práctica, fuimos a donde está, digamos, la mata, donde realmente está como fuerte eso de aprender ese tipo de conocimiento y lo adquirimos, nos preparamos mucho. Igual que cuando nos casamos, fue algo que hicimos acá en este negocio. Compramos durante todos los años que trabajamos las máquinas que ahora tenemos, las fuimos comprando de a poco, comprábamos las máquinas y le decíamos al proveedor, no tenemos local, pero queremos que nos la tenga aquí y la pagábamos y la dejábamos ahí. Cuando tengamos el local, le vamos a avisar y nos la envía. Así nos equipamos de todo el equipo sin tener el lugar. Y, Teníamos todos menos el local. ajá, pero el plan teníamos, estaba. exacto. Sí. Entonces, y nos equipamos con todo lo que ahora está aquí. Crisia lo conoce, todo nuestro equipo. Y en el año 2025, febrero, ya, bueno, en octubre conseguimos el lugar en el local en el que estamos, pero era un cajón, literal, no tenía nada de lo que ahora está. Invertimos en el local, lo pusimos como lo queríamos y pedimos a los proveedores que nos enviaran las máquinas. Eh, de ahí lo equipamos completamente. A muchos amigos de nosotros y clientes
nos ayudaron porque no teníamos cómo bajar las máquinas, no tenía una instalación eléctrica correcta, y entre clientes, amigos, ellos nos ayudaron mutuamente y empezamos a preparar el lugar, acomodarlo a las exigencias, las instalaciones eléctricas como deberían de ser, y aperturamos en febrero del 2025 Plus Custom Printing oficialmente con un local donde atender, pero nuestro negocio nosotros lo inscribimos en el año 2000, años después de haber venido, hicimos todo el papeleo que era necesario, no sabíamos nada de todo el proceso, nos costó aprender, educarnos un poco o buscar las personas adecuadas para que pudieran pues darnos los documentos, cómo se registra un negocio. Y durante ese tiempo mantuvimos el negocio, pero obviamente sin el local. Aperturamos febrero del año pasado. Recién este fin de semana estuvimos celebrando nuestro primer aniversario. Durante todo este año ha sido de mucho crecimiento y mucho apoyo de parte de Cris. Ha sido un gran pilar para nosotros. Así como ella dijo en su momento, la amistad sin planearla, que tampoco era el plan tener una amistad con ella. Compartimos mucho, nos asesora mucho, nos pide qué opiniones, nosotros a ella. Es una relación muy bonita y una persona muy sincera. Y ahora nuestro negocio es lo que está gracias al esfuerzo que hemos hecho nosotros, y estamos muy contentos pues, de ofrecer nuestro conocimiento que adquirí en mi país, ahora fusionado con el de Carla, que no es el de ella. También su gestión de ventas y su atención al cliente es fundamental. Entonces hemos hecho más. Muchos nos preguntan cómo trabaja esposo, esposa, todo el día en la casa, todo el día en el negocio. Y por tantos años, porque creen que nada más Sí. es ahora, no, es año atrás. Y me tienes que soportar todavía más aquí, le Exacto, ha La sido- verdad, Pide aumento, Carla. sí, la verdad es algo muy bonito porque, bueno, para mí lo siento muy, muy bonito, especial, porque siempre hemos sabido como diferenciar, porque la casa es la casa, el negocio es el negocio, la relación de esposos es allá y aquí es una relación de compañeros de trabajo literalmente. Aquí tratamos de ser un equipo de trabajo, de sacar el mayor provecho a nuestro tiempo. La verdad, a veces él pasa atrás, yo a veces ni lo veo en el día, así que cuando lo miro de repente, pues, qué bonito, vea, aquí está. Y cuando no está, o sea, me hace falta la verdad mirarlo, ¿verdad? Entonces, siento que sí se puede, ¿verdad? Para todos aquellos que piensen que no, sí se puede. Lo único que sí hay que saber cómo diferenciar, ¿verdad? La relación. Claro, no revolver Han todo. habido momentos en que quizás hemos tenido, como cualquier pareja, ¿verdad? Como cualquier matrimonio, diferencias tal vez en la casa, pero aquí, o sea, tú y yo, ¿verdad? Nos hablamos, nos reímos, como que nada ha pasado, ¿verdad? Aunque en el momentito después no lo vuelvo pero ni a ver, pero yo feliz. No, Pero eso sí, quiere decir que es una relación sana. Es una relación sana. La verdad los felicito por todo ese crecimiento y por haber salido de la situación, por haber sabido salir de la situación en la que estaban. Y bueno, y por los logros y más que llevan un año con este negocio que va creciendo y que apenas empezó. Entonces, para las personas también que pueden estar pensando, pero ¿para qué estudió otra cosa y no se está dedicando? ¿Que eso para qué le sirvió? ¿Que perdió el tiempo? ¿Perdió el dinero? No, el dinero no está perdido. Cuando uno pasa por la universidad, estudie lo que estudie, eso te da no unas se olvide. habilidades para ejercer cualquier otra cosa y de allí estás garantizando el éxito en lo que hagas. Entonces, no es que porque yo no estoy ejerciendo lo que estudié, entonces pues se perdió ese dinero. No, 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 no. Ahí es una muestra y tenemos a Carla que es una muestra de que todas las habilidades y todo y el poder desarrollar, cumplir sus metas, sus logros, porque además de cualquier manera, no, de la mejor manera, logró cumplir su sueño, que no era el plan, así no era el plan era diferente, ir a trabajar directamente en lo que pensó, pero en este momento, así como les decía hace un momento, hoy
miran hacia atrás y se dan cuenta que las expectativas de los sueños que ustedes tenían es posible que ya los pasaron, los superaron y los sueños hoy sean un poco más altos y más grandes. Entonces, así no era el plan, pero van muy bien de lo poco que los conozco y lo que sé de ustedes, que pues nos hemos encontrado un par de veces, pero lo que escucho todo el tiempo es el crecimiento y lo bien que están. Y bueno, eso va de la mano de los grandes seres de personas que son ustedes. Eso no es gratis, no es que, porque es que los productos los hacen muy bonitos. No, no, eso va a mucho más atrás de eso, que es Sí, desde donde la raíz de cada negocio, la raíz de cada negocio son ustedes. Y, y lo que expresan, lo que muestran y lo que comparten y ese crecimiento no es gratis, va a partir de allí. Entonces, por mi parte, los felicito, me parece una historia fantástica, muy divertida también y pues gracias por estar con nosotros. pues ponemos a disposición todo nuestro harén de productos. Hacemos rotulación de vehículos, papelería, estampado en camisa, bordados, gorras, mandiles, sign de neón, sign para exteriores, con luz, sin luz. Rotulamos igual restaurantes, en fin, todo lo relacionado a publicidad nosotros lo hacemos acá. Igual Crisia a veces viene con ideas, que cosas que no hemos hecho, terminamos haciéndolo, ofreciendo productos nuevos, o de repente también ella tiene ideas de algo que vio, también lo hacemos y así. O sea, estamos rodeados de gente muy selectiva que también suma a nuestro proyecto. Pues estamos contentos de que formen parte de nuestro círculo, y un círculo sincero, un círculo que no es dañino, que simplemente nos ayuda a crecer, a evolucionar, a adquirir conocimiento y a exponernos nosotros en las plataformas como esta o en los eventos que realizan, tanto de manera virtual como de manera física. Y eso, compartir con gente que tiene quizás tu misma visión, es la que nos ha llevado a donde estamos. Todo lo que está antes de poner un pie en este país, la gente de aquí cuando viene, sos un desconocido, no sé quién sos, un nuevo, pero estos espacios sirven para exponer lo que uno es antes de entrar acá. Y Sí, esto, lo que tú dices, es una escuela para uno, porque todo eso que vivimos es lo que lo hemos puesto en práctica y ha sido pieza fundamental para que todo allá esté armado de la forma como lo tenemos ahora. así es. Y antes de que Crisia, la mayoría de los productos son a nivel nacional. Entonces, quien esté interesado puede Exacto. comunicarse Sí, es más, el sign con que tú tienes ustedes. fue, Exacto. fue Ahí, fabricado aquí por nosotros. Sí, ahí está. O sí. sea, Muchas para gracias. Plus Está muy Custom bonito. Printing, Me gusta para mucho. Plus Custom Printing no hay límites, independientemente de donde se encuentre el cliente, ¿verdad? Ya sea en Arizona, ya sea en California, ya sea en Florida, Estoy en New Jersey. California y acá llegó. Sí, Ajá. entonces no importa, por la bendición de Dios tenemos y por la bendición también de ustedes, ¿verdad? De sus plataformas, de sus grupos y todos, tenemos muchos clientes que son fuera del estado. A través de la recomendación también hemos adquirido muchos clientes. Aquí lo importante, la esencia de nosotros no solamente es recibir un cliente, hacer la venta y ya. Aquí lo importante para nosotros es recibir un cliente y que ese cliente continúe y se quede con nosotros. O sea, lo importante no es venderle ahora, ya terminé y adiós y ya no te vi, ya no te conocí. O sea, no. A mí lo que me importa es que el cliente sea un cliente constante. A veces con detalles simplemente chiquititos hace la diferencia. Todo lo que hacemos acá tratamos de hacerlo con la pasión y con el mayor amor porque sabemos que hay muchas personas que hacen el esfuerzo, compañías que van iniciando y que hacen un esfuerzo sumamente grande para poder tener su primer uniforme o su primer tarjetita. Entonces, todas esas cosas nosotros las valoramos porque sabemos lo duro que es venir a un país e iniciar un negocio. Entonces, para nosotros, todos los clientes valen igual, desde el que está aquí arriba como Clean, ¿verdad? Y como la compañía que está aquí que va comenzando, o sea, todas son sumamente importantes. No importa si es una camisa la que me compra ahora
No importa si son cientos de camisas las que me está ordenando, pero los clientes para nosotros tienen el mismo precio y el mismo valor. Así que cuando usted necesite algo, contáctenos y yo con mucho gusto le voy a ayudar. Genial. Yo antes de cerrar, que ya sé que ya se vendió, la Carlita es buena para vender, quiero que me respondan algo. Sé que vienen de una escuela, de una universidad y llegaron acá y han creado su negocio. Muchas personas piensan que porque uno ya viene graduado, aquí la viene a romper. Aquí viene ya de una sola vez a hacer un negocio y a tener éxito. ¿Ustedes creen que por ser graduados les ha ido bien o a qué le ponen ustedes todo ese éxito que están teniendo? Primero a Dios, y sí nos ha servido mucho el conocimiento, las herramientas que quizás adquirimos en nuestros estudios universitarios. Y hay muchas veces de que la constancia quizás es algo que hemos tenido nosotros, eh, que lo hemos practicado mucho, la humildad y el hecho de no fanfarronear lo que uno va logrando, sino que en ocasiones la misma gente se da cuenta de lo que eres o de lo que haces y no necesitas quizás, o sea, presentarte con todo lo que tienes, ¿no? Mucha gente quizás nuestra historia pues no la conocía, tampoco es que somos el mejor caso de éxito, pero como todos tienen un inicio de cómo ha evolucionado su vida y el éxito quizás ha sido Dios en primer lugar, aunque no visitamos ninguna iglesia, pero siempre está presente con nosotros y siempre nos encomendamos a Él de nuestra forma, como pareja, como familia, igual en el negocio. Pero el conocimiento sí nos ha facilitado muchas cosas, aunque nos falta más todavía. En el caso del idioma es nuestro reto que estamos en estos momentos tratando de sobrepasar, pero nos hemos rodeado de gente sincera que nos ha apoyado mucho. Y sí, también ha habido, no todo ha sido color de rosa también. También hemos tenido mucha negatividad o cosas negativas, pero no vamos a darles el valor en esta ocasión con ustedes. Pero sí, quizás esas cosas son las que nos han hecho ser lo que somos. De mi parte, eso es lo que opino. Pero aparte de eso, pienso que sí tiene mucho valor, ¿verdad? Los estudios, ¿verdad? Que uno pueda tener. Pero hay algo sumamente importante para mí y es la autenticidad. O sea, ser auténtico, que esa esencia nunca se pierda. eh, Tener principios, valores y perseverancia, porque ha sido algo que siento que ni a él ni a mí nunca nos ha faltado. Siempre hemos tratado la manera de ser tal cual como somos, no fingir ser otras personas, no fingir querer saber algo que tal vez no lo sabemos, sino que lo que hemos intentado siempre es ir adquiriendo mayor conocimiento, porque en el negocio no solamente es saber el estudio, estudié en la universidad, la carrera y todo, aquí voy a venir y voy a hacer plata. No, o sea, siempre se requiere una constante preparación. En mi caso, yo no sabía nada literalmente de diseño gráfico. El especialista era aquí. Ahora, sinceramente, pues en este país me ha tocado a ley, ¿verdad? Empaparme de muchas cosas y pues lo principal es que tratamos de ser quienes somos, o sea, no imitar, no tratar de fingir ser personas que no somos, sino que tratamos de ser lo que nos inculcaron desde pequeñitos, ¿verdad? Nuestros padres, a ser unas personas rectas, sinceras y sumamente respetuosas. Así que eso es lo que somos Muy bien, nosotros ahora. Súper. muy bien. Para mí ha sido un placer tenerlos acá. Sé que apenas es un año oficialmente, pero pues han sido más años desde cual ustedes empezaron. Sé que le ponen muchas ganas, todavía están en el chat, todavía son horas de esfuerzo, de disciplina, de sacrificio Y y tengo que muchos mensajes por aquí. sí,
Qué bien. y que también pues hacen también el tiempo de estar con su chiquita, con Mía. Así que les agradezco haber estado acá en nuestro podcast, que también es algo que apenas va empezando, pero sabemos que tenemos la visión que se irá viral este podcast. Sí, Así que gracias y les deseo el mayor de los éxitos siempre. Edward, ok. Muchas gracias. siempre un placer estar contigo compartiendo Gracias, este Cristian. podcast. No, muchísimas gracias. gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Sumamente felices y encantados de haber estado acá conversando con ustedes. Gracias Súper. por el tiempo, por todo este rato que nos compartieron y pues abrieron sus vidas, porque hoy los conocemos un poco más. Sí. Bueno, Sí, las gracias. puertas de Plus Custom, de nuestra casa, para ustedes están abiertas. Gracias por su Gracias. amistad. Gracias por Igualmente. permitirnos conocerlos y compartir con ustedes. Y muy agradecido de corazón con ustedes.